Vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Y el Señor ha puesto una palabra que se llama la simiente santa. ¿Cómo se llama? Y vamos a orar. Padre, hoy oramos, amado Dios, por esta palabra, la simiente santa. Simiente de ahí viene la palabra semilla. De ahí viene la palabra el origen, donde arranca todo. Eso que tiene el potencial como una semilla, amado Dios, de multiplicarse, de transformarse, de crecer. Ahí es el origen, de ahí tú transformas y haces. Y hoy nos llevarás a través de la Escritura a cómo nos regresas cuando es necesario hasta ese punto en nuestra vida para empezar a hacerlo todo nuevo. Gracias, Señor, dígale eso. Gracias, Señor, porque tú haces todo nuevo. Y si lo haces tú, queda bien hecho, queda perfecto. En ti no hay falla ni error. Guíanos pues en esta mañana a través de tu palabra para entender tus propósitos, tus caminos y poder vivir en ellos. En el nombre precioso de Jesús. Y el pueblo con alegría dice amén. Así es. Vamos a ir entonces al libro de Isaías. Nosotros venimos hablando de Moisés, pero Dios puso en mi corazón predicar de Isaías 6 el día de hoy. Vamos a predicar el capítulo 6 de Isaías. Porque el capítulo 6 de Isaías tiene un paralelo con la zarza ardiente. Es el momento en que Dios se le aparece al profeta. Y Dios se le aparece a un profeta que habría de determinar no el inicio de los asuntos como en Moisés, pero hacia dónde habrían de ir en el proceso de purificación con los elementos que habrían de pasar. Y Dios ha llevado al profeta en los primeros capítulos a hablarle del pecado a Israel, hablar de las diferentes situaciones que habrán de ocurrir. Y en el capítulo 6 se manifiesta al profeta para confirmar su llamado. El profeta había tenido la expresión de Dios en sus labios, pero ahora va a tener la claridad de Dios en su vida. Ahora él habrá de pasar por un proceso y Dios habrá de hablarle de ese proceso a la generación entera, al pueblo de Israel, y a través de ellos podemos asumirlo, entenderlo, conocerlo a cada uno de nosotros. El Señor hace la palabra que sea viva y eficaz, que sea más cortante que toda espada de doble filo, que penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, hasta el tuétano de los huesos, para separar las emociones de los pensamientos, para cambiar nuestra vida. La palabra de Dios tiene el poder de dar vida. ¿Tiene el poder de qué? Y eso fue, la palabra se habló allá en la inmensidad, en medio de la oscuridad, y dijo Dios, hágase la luz. Y a partir de entonces y de su palabra se rompieron las tinieblas, se estableció la luz y todo empezó a suceder en la creación, como lo vemos en el relato del Génesis. Y la palabra nos expondrá una y otra vez que Él la usa para limpiar. Cuando Pedro no quiso ser lavado los pies por Él le dijo, si no te lavo los pies no tienes parte conmigo. Entonces Pedro era exagerado como muchos de nosotros, entonces báñame todo. Y él dijo, no necesitas, porque el que está limpio solo necesita limpiarse los pies y ustedes están limpios por la palabra que les ha hablado. El libro de Efesios nos habla a nosotros cuando lleva el paralelo hacia el esposo y la esposa, y dice que el esposo como Cristo a la iglesia, que es su esposa, a la cual Él ha lavado por la palabra, a fin de presentársela a Él como una iglesia santa, sin mancha y sin defecto. Dele un codacito al que está al lado, dígale, la palabra de Dios lava tu vida. Y por eso es importante. La palabra no es un libro más, por eso no debe ser lo segundo. No, yo ya oré, leíste la palabra, no me quedó tiempo, pero oré. ¿En qué orás si no tenés palabra? ¿En qué piso estás viviendo en tu relación con Dios? La palabra tiene el poder para exponernos, para redagudirnos, para dirigirnos, para transformarnos, para alentarnos. Toda escritura es respirada por Dios, inspirada por Dios. Es como que Dios soplara nuevo aliento de vida a través de ella. Nos dice ya la carta de Timoteo. Toda escritura inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, exhortar, para transformar al hombres y mujeres
a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea preparado para toda buena obra que el Señor formó de antemano. Por eso enseñamos la palabra y por eso procuramos ser lo más claros en la palabra, y por eso cuando predicamos procuramos predicar el pasaje completo, no más allá de puntos. En algún momento Dios nos dará un tema y habrá algunos puntos de aquí y de allá, y eso está bien, pero yo procuro sacar el pasaje completo en el sentido en que nos quede claro lo que el autor de autores, el Espíritu Santo, quería decirnos a través de la palabra de Dios. La palabra se interpreta a sí misma, solo la Escritura interpreta la Escritura. Y la interpretación, nos dice también el apóstol Pedro, no vino por voluntad humana, no es el ser humano el que quiere sacar, no, es el Espíritu Santo. Y la palabra es la antorcha, dice también la Escritura, que nos sirve para meternos aún en las profundidades más oscuras sin tropezar, sin caer o perdernos. Y que la palabra debe abundar en nosotros copiosamente, a fin de que seamos sabios y no necios, y no estemos sin hacer nada, sino tengamos como se. Por eso la palabra es urgentemente necesaria. Diga el que está al lado, la palabra es urgentemente necesaria, es fundamental la palabra de Dios. Si no hay meditación en la palabra de Dios diariamente, no hay nada. Dile un cosito al que está al lado, cristiano de domingo no es cristiano, dígale. Sí, tengo que decirle esa mala noticia a más de uno. Cristiano domingo no es cristiano. Tristemente traemos una tradición religiosa del domingo un rato. No, y no hay nada. Hay una simpatía, probablemente un querer. Pero cristiano verdadero es el que pasa tiempo a solas con Dios diariamente. ¿Cada cuánto? Ay, que no tengo tiempo, que pereza y todo. Precisamente. Es levantarnos, es vencer la pereza, es sacarle tiempo, es robarle tiempo al tiempo, porque nos lo roba mil cosas más. Usted se sienta un momento en el celular, como diría por ahí el papá de Nevis, en ese bazuco electrónico, y usted le paga las horas, viendo reels, viendo bobadas, viendo a la gente cantar, bailar, contar chistes, muy entretenidos todos. Pero usted al final dice, ay Dios mío, ¿qué horas son? Ay, me cogió la tarde. ¿Le ha pasado alguna vez? Nos pasa. Entonces necesitamos frenarnos y decir, hermano, esto no. Primero voy a alimentarme de mi papá Dios. Uno debiera leerse toda la Escritura por lo menos una vez al año. Uno debiera leerse todo el libro por lo menos una vez al año. ¿Cuántos dicen amén a eso? Que esa sea la meta. Hay devocionales, hay otras cosas que te van llevando, y si sos juicioso, lo haces. Es la meta, claro, no arrancamos por ahí. Pero sería muy bueno. Yo este libro lo he leído no sé cuántas veces, por eso cuando yo empiezo a orar sobre un tema, me trae lo que ya tengo, pero si no supiera de qué me va a traer. Y por eso cuando voy predicando, de pronto me recuerda otro pasaje. Hace 8 días estaba predicando y de pronto me trajo Isaías y digo, es fundamental aquí, en ese proceso de lo que Dios está haciendo, porque ya está en los datos que Él ha ido descargando por el tiempo que he pasado. Y un poco, pero mucho más, por el Espíritu Santo, cuando usted se mete con Él, empieza a imaginarse todas esas cosas que están sucediendo. No solo la letra, no solamente la tinta y el papel, sino todo lo que está ocurriendo. Imagínese lo que está sucediendo, cómo nos lo va describiendo, porque la palabra es muy descriptiva. En cada rincón, en cada cosa. Vamos a hablar de ferviente amor, el seminario, el retiro. Pero ferviente amor te da una serie de indicaciones que a veces decís, ¿y esto cómo se come? Pues Dios nos ha dado otro pasaje en la Escritura para que esto, mire cómo se aplica aquí en la vida de esto. Y eso es parte de lo que vamos a compartir ese día. Porque la palabra tiene esa realidad que no solo te da la teoría, sino hay quienes la han vivido dentro de la Escritura y te permite entender, ya entiendo donde se dice esto y mira Julanito, mira la historia del otro aquí. Así que hoy vamos a ver un encuentro espectacular, celestial, que va a terminar, porque ahí cierra, con la simiente santa. Y vamos a ver el encuentro de Isaías, profeta de Dios, con Dios.
Él servía a Dios sin conocerle. Ese a que adoráis aún sin conocerle, de ese vengo a predicarlo, Dios. Él conocía cosas de Dios, ahora ha de conocer a Dios. Dígale que está al lado, has conocido de Dios, es tiempo de conocerlo a Él. Y eso es lo que te va a llevar la palabra cada día más. De Dios sabemos. Fuimos creados en medio de un mundo cristiano o de tradición cristiana, y sabemos Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas, un solo Dios verdadero, etcétera. Pero cuando nos metemos en la palabra nos va identificando con claridad aún más lo que hay en ella. Así que vamos a arrancar este pasaje. Y el primer punto, ¿cuál es el primer punto? Léalo conmigo. En el año en que murió el rey. Nos está fallando este video bin de acá. Yo creo que eso toca hacerle alguna cosa, volver sobre él a ver cuál es el asunto. En el año en que murió el rey. Y dice este primer versículo, versículo 1 del capítulo 6 de Isaías. Usted puede abrirlo en su Biblia, en la Biblia de papel o en la Biblia digital, si se pierde, sobre todo los que están de este lado acá. Isaías capítulo 6. Vamos a ver el capítulo completo. Son 13 versículos. Vamos a tener 7 puntos de esos 13 versículos. Y vamos a permitirle a Dios que a través de ellos hable en nuestro corazón. Así que el primer año es el año en que murió el rey. Y si usted lo tiene en su Biblia digital, su Biblia de papel o en la pantalla, quiero que lea conmigo ese primer versículo. Leámoslo, 1, 2 y 3. En el año que murió el rey Usías, ¿qué dice? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas, ¿qué? Llenaban el templo. Él como profeta entró al templo de Dios a hacer sus oficios, y de pronto se dio cuenta que no era un día común y corriente, que ese era un día diferente, que había algo distinto, que Dios mismo, el dueño de esa casa, estaba en la casa, que ya no estaba solo la religión, que no estaba solo la tradición, que no estaban solo los utensilios de adoración. Aquel a quien adoraban, ¡bum!, había llenado ese lugar. Pero ocurrió, necesitó ocurrir algo primero. ¿Qué fue lo que ocurrió para que él viera al Señor? No, devuélvase por favor, gracias. Yo sé que usted tiene muy buena intención. ¿Qué tuvo que ocurrir primero? Ahí no lo dice. ¿Qué ocurrió primero? ¿Que murió quién? Primero tuvo que morir Usías para que él, ¿qué? Viera al Señor. Hay cosas en nuestra vida que tienen que morir. Hay cosas en nuestra vida que están reinando en nuestras vidas y no nos permiten ver a Dios. Las vemos como de Dios. Nadie dice que no. Usías fue un hombre usado por Dios, pero tuvo que morir esa capacidad que tenía de controlarlo y de solucionarlo todo, incluso para el profeta, para que él ahora tuviera que depender del Altísimo. Dígale a este lado, no dependemos de cosas humanas, no ponemos la vista en cosas humanas, no en lo temporal, sino en lo eterno. ¿Cuántos dicen amén a eso? No sé que hoy esté reinando tu vida, es necesario que eso muera. Y Dios en su misericordia, diga conmigo, misericordia. ¿Cuánto le suena misericordia como algo rico, lindo, algo de que te apapucha, te llama y te da besitos? ¿Cuánto le suena así? Diga, eso es misericordia. Pero también misericordia es la correa y el látigo. Uy, no. Él sabe cuándo necesitamos cada una para producir buen fruto. ¿Para producir qué? Y lo hace en su misericordia, lo hace porque lo necesitamos. El ejemplo nos lo daría allá en el capítulo 18 de Jeremías, y allí vamos a ir también, que es la casa del alfarero. En la casa del alfarero nos cuenta el profeta que el barro o la vasija de barro que hacía en sus manos se echaba a perder. ¿Se echaba qué? Dígale, usted y yo nos echamos a perder, pero que el alfarero volvía y hacía una nueva, mejor como él quería. Así que dale un cosito al que está al lado, dígale, Dios está haciendo una nueva vasija mejor que la anterior. ¿Cuántos dicen amén a eso?
Eso es lo que tenemos que creerle. Vamos, denle ese aplauso, anímese en esta mañana. Entonces, misericordia es estar en manos del alfarero. Misericordia es pasar por ser moldeados. Misericordia es que se nos arranquen los reyesitos a las cuales le hemos rendido culto, de los cuales estamos recibiendo mensaje. Misericordia es que se nos quiten lo que nos daba la paz. Dios tiene diferentes formas de actuar. Hay quienes se sienten muy poderosos por la cuenta que tienen en el banco. Y Dios nos va a enseñar más allá de todas esas cosas. No a todos en el mismo proceso, pero sí con diferentes procesos. Porque nos ama. ¿Porque qué? Voltea el que está al lado, dígale de frente: Dios te ama. Nos ama de tal manera que envió a su Hijo. Nos ama de tal manera que no hay nada que lo pueda quitar de su camino. Mire, yo fui uno que por mi tendencia de evitar el dolor. ¿Cuánto le gusta aquí evitar el dolor? Pues a todos. Aquí no falta alguno que sea masoquista. Pero aún así pues lo queremos. Pero por nuestra tendencia a evitar el dolor le hacemos el quit. No queremos escuchar nada. Pero a veces hay que escucharlo. Pero por mi tendencia yo eludía siempre de esas cosas hasta que me metí en la presencia de Dios y me di cuenta que aún en esas cosas Dios tenía cosas grandiosas y que cuando venían debía aprender a abrazarlas. ¿Debía aprender a qué? ¿Con qué norte? No están para destruirme, están para formarme. Y de aquí voy a salir mejor, de aquí voy a salir renovado, de aquí voy a salir fortificado, de aquí voy a salir fortalecido. De lo que el diablo quiso destruir, el Señor lo acaba y me levanta nuevamente por su poder para testimonio a las naciones. Cuando dicen amén a eso, denle ese aplauso al Señor. No es rico, no es fácil, es un mensaje. No, uno quisiera. Yo escucho unos mensajes que solo te llevan bien, súper. ¡Ah! Pues la vida no es así. Ojalá la vida fuera así. Que entra uno a Disney, hasta los arbolitos cantan allá y todo es rosadito y todo y pin y pasa el parade. No, viejo, no. Eso no, esto no es. Dígale estado. Dígale estado, this is not a magic moment. A magic moment. Y sale la campanita desde allá. No, este no es un momento mágico, es un momento sobrenatural. Estamos en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es necesario que los reyesuelos sean quitadas para que el Rey de Reyes ponga su trono. Y donde Él pone su trono, hay vida, hay sanidad, hay liberación. Pero sobre todo hay fortaleza. Somos fortalecidos por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Dígale que está al lado. Bueno, déle ese aplauso al Rey de Reyes si quiere dárselo. Vamos. Dígale está al lado, el Señor está creando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. El Señor está creando guerreros y el guerrero se aprende a meter en lo duro del fuego y la candela y no le tiene temor. El que le tema al fuego, que se salga de la cocina, dijo MacArthur. El que tema quemarse, que huya de aquí. Con el Señor yo era uno de esos hasta que aprendí a saber el Señor nos está formando en momentos para atravesar los momentos difíciles, pero lo mejor de todo es que si los atravesamos con Él vamos a ser fortalecidos. Pero si no nos preparamos para atravesarlos cuando vengan los momentos difíciles, vamos a estar destrozados, no vamos a ver su gloria. Hay momentos en la vida, yo llevo 25 años de pastor, 26 años, porque arranqué en el 99. El Señor me llamó el 24 de enero del 99. 26 años pastoreando. Y en esos 26 años recuerdo que al principio del ministerio y en algunos otros momentos habían cosas difíciles en la nación. Y la palabra que Dios me llevó en ese momento fue fortaleza. Fue saber que éramos un ejército y levantarnos. Y después vinieron otros momentos suaves. Y como que esas cosas se fueron quedando atrás. Y pasó un poco como los hijos de Benjamín. ¿Sabe usted la historia de los hijos de Benjamín? Michael, próximo abogado, poderoso hombre de Dios, de leyes. Los hijos de Benjamín, dice la escritura, guerreros preparados para la batalla, arqueros.
Tenían sus escudos, su fortaleza, el arco mejor que nadie, con la mejor marca de todo, unas flechas que ni te imaginas, la pinta los tipos, o pasaban por donde pasaban desfilando, todo el mundo decía, uy, ahí vienen los guerreros. Pero la escritura dice, y el día de la batalla voltearon sus espaldas y huyeron despavoridos. ¿Cómo así? Sí, ellos eran solo show. Ellos no eran para estar verdaderamente en una batalla. Alguien dijo por ahí, eran soldados para tiempo de paz. Dios nos ha llamado para ser soldados en todo tiempo, en paz y en la guerra. Y Dios nos ha llamado para no temer, porque no vamos solos, porque el Todopoderoso va con nosotros. Y lo que nos fortalece de adentro hacia afuera. Así llamó a Isaías y le dijo, Isaías, se acabó el tiempo de Usías. Isaías, llegó el tiempo de ver el trono de Dios. Isaías, llegó el tiempo de meterse en lo duro de la batalla, donde arrecia. Pero Isaías, mi espíritu va contigo. Denle ese aplauso al Señor. Ahora, era necesario que Isaías fuera cambiado. Así que Isaías va a encontrar algo en su corazón. Isaías va a ser usado por Dios como el profeta mesiánico. Hay un antes y un después de Isaías. Isaías nos anunciaría que la Virgen concebiría y tendría un hijo y llamaría su nombre Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Isaías nos contaría que ese niño era un bebé, sería llamado Dios admirable, Padre eterno, consejero. Isaías nos contaría que el siervo sufriente moriría en la cruz y que voltearíamos el rostro, porque no había en él ni parecer ni hermosura, porque ciertamente fue molido por nuestros pecados, castigado por nuestras aflicciones. La paz, el precio de nuestra paz fue sobre él. Isaías nos contaría todo lo terrible que ocurriría y la esperanza gloriosa que se levantaría. El libro de Isaías está puesto ahí, con 66 libros, algunos llaman la mini Biblia, porque te cuentan la historia de lo que sucede, pero lo que sucedería 800 años antes del Cristo. Isaías fue un hombre fortalecido para hablarle a Israel si le temblara la voz, para trazar un camino que los que lo caminaron pudieron ver la victoria del Señor. Pero era necesario que eso en que depositaba su confianza le fuera quitado de enfrente para que no estorbara. Dígale que está al lado, Dios te quita lo que estorba, porque Dios fortalece tu ser interior para ser con Él más que vencedor. Así que lo encuentra en ese lugar. ¿Y qué más dice la escritura? Sigamos. Por encima de él, mire la descripción, vamos, imaginémosla, por encima de él. Él entra y ve ese trono y dice, aún por encima de Dios, de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. 6 alas, uno imagina a los ángeles con 2, ¿no? De 6 alas. Con 2 de ellas cubrían sus rostros. Con 2 cubrían sus pies, y con las otras 2, ¿por qué cubrían su rostro? Por la presencia misma de Dios, por la santidad de Dios. Cubrían sus pies, cubrían su desnudez y se levantaban en el vuelo del Señor. Esos serafines. Serafín ya es un plural de querubín, y ahí estaban. Ahí en esa inmensidad, no eran unos ángeles cualquiera, eran los poderosos ángeles de Dios alrededor del trono. ¿Y qué ocurría con estos ángeles? ¿Qué dice la escritura? Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Léalo, la tía Marta. Y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y a veces no vemos la tierra llena de su gloria, porque no vemos con los ojos espirituales. Y no nos damos cuenta que detrás de esa maldad el Señor está levantando bondad. Y está enviando hombres y mujeres a transformar ese lugar. Y está cambiando, y que no ha perdido su esperanza. Los ojos naturales nos permiten ver solo el mal, pero cuando vemos en lo espiritual vemos todo el mover de Dios, los planes de Dios, el proceso de Dios. Y hay uno de los sabios que escribiría sobre este santo, 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 el santísimo sería la palabra que usaríamos. Pero cuando lo dejan esa expresión del 3 veces santo,
Diría uno de ellos, cada vez que uno le decía al otro santo y el otro le decía santo y el otro le decía santo, cada vez una nueva faceta de Dios era revelada ante sus ojos, una nueva dimensión del Dios eterno, algo mayor que lo anterior venía a sus vidas. Y esto llenaba sus corazones, y esto llenaba todo. Cada vez que tú le alabas al Señor, vas viendo cosas maravillosas. Cuando tú le clamas y tú empiezas a decir santos, santos, de corazón, tú sientes que ese lugar se llena. La gloria de Él todo lo llena. Empieza a minimizarse, a volverse pequeño nuestras dificultades, y el Señor empieza a tomar su lugar, que es el que siempre debe tener. El Señor es el que es alto y sublime, y todas las cosas en la tierra son pequeñas, y nuestras dificultades para Él son como nada. Cuando se paró frente a la tumba de Lázaro, su hermana, y dijo: muevan la piedra, su hermana volteó y le dijo: no, espérate, tú no has entendido el asunto. Es que él está muerto, muertito, de verdad, y lleva 4 días, ha muerto muertico, podridito. Y el Señor la mira con toda la seriedad y dijo: Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Voltea al que está al lado, dígale: ¿no nos ha dicho que si creemos veremos la gloria de Dios? No hay roca que no mueva, no hay tumba que no saque, no hay muerto que no resucite en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén a eso? No sé cuál es tu tumba hoy en día, ni cuál es tu dificultad, pero de ahí lo sacará el Señor. ¿En qué Dios le hemos creído nosotros? Es necesario volver al sencillo evangelio de Jesucristo. Él lo hizo tan sencillo y nosotros lo hacemos tan complicado, porque tememos creer. ¿Porque tememos qué? Entonces Él permite que vea su magnificencia y se diera cuenta que la muerte de Usías, que aunque había sido difícil, era nada alrededor de él. Dicen que Usías era primo de Isaías. Isaías tenía ciertas comodidades en aquel reino. Isaías tenía cierto poder. Ahora ya no lo tenía, pero lo tenía a él, al Todopoderoso. ¿Pero tenía a quién? Dígale a este lado: tú tienes al mismo, tú tienes al Todopoderoso. Y si lo tenemos a Él, ¿por qué hemos de temer? Si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esa es la certeza que tiene que haber en nuestro corazón. ¿Cuál es el temor que me embarga? Ve delante de Él, ve y sacrifica ese Isaac, o entierra ese Usías, para que se levante nuevamente el Lázaro que hay en ti, a creerle en el poder del Señor. Nos dejamos atormentar, y el mundo está diseñado para atormentarnos. Tú te asomas aquí, sales allá, ves una situación, ves la otra, cada vez más grave. No hay nada verdaderamente más grave que se pueda interponer al poder del Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que sigamos, por favor. Esa es la expresión. ¿Cómo es la expresión? ¡Ay de mí! ¿Y cómo dice la Escritura? Léalo conmigo. Nos dice también: y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba. O sea que no era una cosa suavecita, era una cosa poderosa. Santo, santo, santo. ¿Cómo lo escucha? Santo. Y todos se estremecían. ¡Ay, Dios! A la voz que clamaba. ¿Y qué dice? Y la casa se llenó de humo, de su presencia. Todo de pronto fue ahí real, como que se detuviera el tiempo, como que la cosa estuviera eternamente congelada. ¿Y qué ocurrió? ¿Quién nos va a ayudar por acá? Erika. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¡Ay de mí! Y ahí hay una realidad cuando vemos a Dios verdaderamente, porque el que ve a Dios de verdad se sabe pecador. Cuando tienes un encuentro con Él, en realidad dice: ¡uy, Dios mío! Esto es en serio. Pero la Biblia nos dice que los labios eran inmundos. Nos dicen que ¿qué?
Y Jesús nos diría que de la abundancia del corazón habla ¿qué? O sea que de alguna manera nos está diciendo que todo esto está saliendo de su corazón. Y su corazón está podrido y por eso lo que expresa es así de podrido. Y que los labios, pero la Biblia también nos dice, no se apartará de tu ¿qué? Boca. No se apartará de tu ¿qué? Este libro de la ley, sino que de día y de noche. Entonces, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Los que no saben, Josué 1:8. Josué 1:8, para que lo apunte por ahí, lo puede meditar en su casa. No se apartará de tu boca. Entonces cuando uno entiende el asunto, uno dice, entonces cambia primero el corazón o los labios. Cambian los labios y el corazón a través de los labios. Cuando empiezas a tomar la palabra de Dios y empiezas a comer de ella, porque empiezas a leerla y la lees con tu mente, con tu corazón, pero la expresas con tus labios. Y esa palabra empieza a sanar el corazón hasta que los labios son sanados. Entonces cuando voló el querubín bueno, no, ya vamos para allá. Él ahí entiende que tenía un labio inmundo, o sea que su corazón estaba torcido y perdido, y que la expresión y se había acostumbrado a hablar conforme el pueblo. Dígale, está al lado, la cultura nos rodea, la cultura nos abraza, la cultura nos influencia, la cultura nos contamina y empezamos a hablar como la cultura. Y entonces nos encontramos diciendo esta cosa y la otra, no tiene nada que ver con Dios, pero vivimos en un pueblo de labios inmundos y terminamos hablando con la misma inmundicia. Solo cuando nos metemos con el Señor, algo ocurre. ¿Y qué ocurrió? Leámoslo. Iglesia, léalo conmigo. Un carbón encendido. Dígale, está al lado, un carbón encendido. El carbón es un mineral y hay carbón natural, hecho de los árboles, pero hay carbón mineral sacado de la roca. Y siempre que uno piensa en la roca, piensa en Jesús. Y uno tiene que entender que es ahí a la base de la roca donde nosotros debemos levantar nuestra morada, aferrados a ella. Y de esa roca ahora encendida, no una roca cualquiera, una roca al rojo vivo. ¿Y qué pasaba con la roca al rojo vivo? Veamos. Vean conmigo, iglesia, vamos, de manera animada. 1, 2 y 3. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos, ¿qué cosa? Un carbón encendido, tomado del altar, ¿con qué? Con unas tenazas. ¿Y qué pasa con el carbón? Y tocando sobre mi boca, ¿qué dice el ángel? ¿Cómo diría un ángel? Un ángel que hace temblar los quiciales de las puertas con solo decir santo, santo. ¿Cómo diría ese ángel? He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Mi nombre es Optimus Prime y he sido enviado a la tierra. Voló un ángel poderoso de Dios y el ángel ni siquiera podía agarrar con las manos el carbón encendido, iba, se lo pone en la boca. Ay, Dios mío, qué ángel tan descuidado. Las tenazas eran porque por el carbón, por el altar. No meterás tu mano en lo sagrado de Dios. Pero de lo sagrado de Dios con unas tenazas vino para sanar al profeta. Y viene por la sangre de Cristo para sanarnos a nosotros. Quitado es tu pecado. El proceso de Él viene por fuego. El proceso de Él viene ¿por qué? Fuego consumidor. Viene a consumir. Y cuando hay fuego, cuando se cicatriza con fuego, no existe más la herida. No le puso unos puntos, no lo surció donde hubo. La herida fue quitada, fue borrada, fue limpio su pecado. Cuando nos metemos con Dios de corazón, y debemos hacerlo por encima del mundo a nuestras espaldas, no hay nada que sea mayor que Él.
El enemigo no lo va a decir. Y los problemas, créame, yo he pasado por algunos en mi vida, los problemas te gritan a los oídos: no hay salida, no hay salida, aquí no hay salida, aquí no hay salida, aquí no hay... Y eso es solo Satanás. Pero mientras el mundo dice no hay salida y volteas al Señor: estoy construyendo un camino. Haré nuevamente ríos en la soledad, caminos en el desierto. Volveré a abrir las brechas otra vez. En mí no hay temor alguno, no hay temor. Cuando sigues al guerrero de guerreros, que es Jesucristo, lo puedes ver caminar en medio de la tormenta. Lo puedes ver abrir su boca y ordenar que calle y enmudezca y el viento cese. Lo puedes ver llamar a la muerte y de ella rescatar a Lázaro, o al endemoniado, y que quede libre con solo su palabra. Puedes ver la expresión de su poder, y nos diría a nosotros el Apocalipsis: y sus ojos como llamas de fuego. Cuando nos acercamos a Él, podemos ver su poder actuando en nosotros. Y ahí debiéramos nosotros entrar y no salir hasta que sea manifiesto en nosotros. ¿Cuántas veces necesitaremos? Las que sean necesarias. Jesús necesitó 3 veces ir a Getsemaní para que el temor a la muerte le fuera quitado. Él, el Hijo de Dios. Nosotros no cavaremos hasta una medida, sino hasta que brote agua de vida. Ahí en su presencia, ahí en su presencia, ahí en su presencia. Y cuando te levantes, creas que no has pasado nada, sentirás en tu corazón, abrazarás en tu vida, verás que Dios ha hecho la obra, que Dios está actuando en tu vida, que Dios está trayendo sanidad y salvación, restauración. Por eso me encanta Isaías. Isaías no podía pasar derecho. Isaías venía bien, pero tuvo que tener un alto y dijo: Señor, vamos a afinar esto. Vamos a limpiar a la boca. Vamos a limpiar al profeta. Dígale a este lado: tú y yo somos profetas de Dios. Somos enviados a predicar y publicar su palabra. Somos enviados a hablarle a un mundo quebrado y torcido y desviado sobre la salvación. Somos enviados a decirle: existe un camino, una verdad y una vida, y su nombre Jesucristo. Existe uno que dejó el trono del Padre y se hizo uno con nosotros. Existe uno que se quitó la túnica, se ciñó la toalla y nos lavó los pies. Existe uno que nos toma de su mano para que junto con Él extendamos el reino de Dios. Existe uno que nos capacita por el poder del Espíritu Santo para que no temamos, para que avancemos, para que confiemos, para que creamos y para que llamemos a las tinieblas a que huyan y se establezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Jesús es su nombre. Jesús es su nombre. No hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Jesús. Jesús es su nombre. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no los envían? Bienaventurados son los pies de los que predican el Evangelio, las buenas nuevas del Señor. Estamos llamados a hablarle a un pueblo ciego y sordo. Estamos llamados. Un pueblo del cual salimos y si no nos damos cuenta volvemos a Él, porque así somos. Pero en su misericordia nos toma otra vez a Él, nos atrae a ser unos con Él. Vengan a mí todos los trabajados y cargados, yo, dice el Señor, los haré descansar. No tengan temor. No teman al que puede matar el cuerpo, teman al que puede matar el alma en el infierno. No temáis a estos hombres. Levantaos, vamos. Vino en un mundo enemigo a rescatar a sus amigos, de los cuales somos nosotros. Y este es un tiempo de levantarnos para vivir conforme su voluntad. Por eso es necesario que sea quitado la culpa y el pecado.
Es necesario que los reyesuelos sean removidos de nuestro corazón. Que todo lo que nos apoyábamos, habilidades, capacidades, resultados, sean puestos de lado y solo Él resplandezca. Y todo lo que hagamos o digamos por obra, por pensamiento, por acción, sea para su gloria y para su honra. Que vivamos solo para Él. Porque entonces no será el agobio de la tormenta, podremos caminar en medio de ella. Tendremos la certeza, esto también será pasajero. Y cuando estemos en la gloria, esto también será pasajero. Pero caminamos de la mano del Eterno. Sigamos, por favor. Una vez lo sanan, una vez lo limpia, el Señor hace una pregunta. ¿Por qué hace la pregunta? ¿Por qué no le dice una vez, bueno, Isaías, ya te limpié, ahora te voy a mandar? No, Isaías, Dios no lo hace. ¿Qué dice Dios? Léalo conmigo, vamos a invitar a la teacher. Venga, profesora. Era mi profesora de kinder, no mentira. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: he aquí, envíame a mí. Envíame a mí. Yo iré, heme aquí. Claro, porque ella no tiene peso, ella no tiene culpa, ella no tiene... Ahora es el peso de gloria, ahora está sintonizado con Dios, ahora no tiene temor. Pero Él le deja la pregunta abierta. Dígale a este lado, el Señor hoy te ha dejado la pregunta abierta. ¿A quién enviaré? Después oí la voz del Señor. ¿Cómo es la voz del Señor? Hágala conmigo. ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y la voz quedó rebotando por todo hasta que llegó a los oídos de Isaías. Y él, chiquitico, frente a él, dijo: ¡Ey! ¡Ey! Aquí este pecho. ¿Dónde estaba el temeroso? Muerto soy porque yo, siendo pecador. El temeroso salió porque el carbón le tocó. Y ahora hay uno que lo ha invitado a compartir la cena y que siente que es parte del equipo. ¿A quién enviaré? ¡Ey! Yo voy. Heme aquí. Ahí es cuando nosotros hacemos clic en esa relación con Dios. No hay temor, somos instrumento de Dios. Que el mundo dice, dirá siempre, dijeron antes, dicen ahora y seguirán diciendo. Eso que me importa. ¿Qué dice Él? Heme aquí, envíame a mí. Así que el Señor le pone una tarea nada fácil. Vamos a ver cuál es. Y dijo, ¿qué dijo? Léalo conmigo, iglesia. ¿Cómo dijo? Anda. Dijo, anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis. Ver, por cierto, más que no comprendáis. Eso es lo que ocurre con la predicación de la... Siempre ha ocurrido. ¿Lo hace Dios de maldad? No, Dios lo hace para ir rompiendo la roca. A ti te hablaron la palabra, a mí. Muchas veces entraba por uno, Dios salía por otro. Uno se amaba la escritura y no entendía nada y la consideraba que no tenía valor. Veía y no entendía. Oía y no entendía. Veía y no comprendía. Pero creía que sabía. Cuando uno se devuelve atrás y dice: uy, qué necio era yo y qué torpe y qué sabiondo. Gracias a Dios por el día en que me dijo: no sabes nada. Pero el día que me lo dijo, ¿sabe cómo me lo dijo? En mi propia voz. Porque yo mismo entendí y dije: uy, qué pena, Señor. Yo, tan aleta que era. Yo que me creía que toda me la sabía. Y yo que me creía el rey de todo el mundo. Así creía uno en Dios. No, yo le dije, tenía 500 preguntas. Y yo tenía las 500 respuestas. Estaban todas erradas. Pero mi orgullo, que vino desde el Edén: serás como Dios. Yo me creía a Dios. Hasta el día en que uno comprende, nada sé. Y así era. Pero aún así la palabra está hablándose. Y muchos están diciendo, y no entienden, y creen que saben.
pero es necesario que sea predicada, porque en algún momento hará clic y dirá: ay, Dios mío. Sigamos. ¿Qué más dice? Vamos a terminar. Para que no vean ni oigan. Vamos a darle rápido porque se nos acabó el tiempo. 1, 2 y 3, léalo conmigo. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos, ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta. Y al final dice: y haya para él ¿qué? Solo cuando nada sabemos podemos ser sanos de todo lo que no sabíamos. Porque cuando creemos que todos sabemos, estamos llenos de nuestro orgullo. Es necesario que oigas y no entiendas, para que el Señor pueda hacer su obra y pueda sacarte de las tinieblas a la luz. Al principio nada entenderás, al principio nada sabrás, al principio creerás que todo sabes, pero es un proceso que Dios te está llevando. Hay gente metida en un problema que no sabe ni para dónde va y creen que el problema es más grande porque ven y no ven, pero oyen y no saben. No, tranquilo, póngale la manito al que está al lado, dígale: el Señor te está llevando de su mano, estás en el lugar correcto. Es necesario que nada sepamos al principio hasta que nos sea revelado. Es necesario que el corazón necio y terco sea rendido a Él para que Él pueda hacer algo. Otros seguirán en su terquedad y el destino lo conocemos. Y sigamos, ¿qué más dice? ¿Hasta cuándo, Señor? Ahí vamos terminando. ¿Hasta cuándo? Y yo dije, ¿qué dijo Isaías? ¿Cómo lo habrá dicho Isaías? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y Él respondió, ¿qué respondió? Hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra está hecha un desierto. Uy, qué palabra más hermosa. Uy, gracias, Señor, siquiera vine hoy. Uy, no, qué cosa más horrible. Esas son las cosas que a uno le gusta saltarse en la Biblia. ¿Alguien ha pasado por ahí y se lo salta? Uy, no vení, eso no vení, donde diga te voy a bendecir y te voy a probar. Uy, no, eso está muy feo. Porque es necesario que eso ocurra primero. Porque la esperanza está puesta en esto. Estos son sus dioses, estos son sus reyes. Entonces es necesario que el Señor haya un momento en que lo quite todo para que pueda levantarlo de nuevo. Dígale, está al lado: el Señor que quita, pone. El Señor que da, quita. Pero el Señor restaura todo con su poder y autoridad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y eso es lo que va a pasar con Israel. Pero creemos que construimos y en realidad levantamos un castillo en naipes. Lo levantamos en nuestra fuerza, en nuestro poder, y nos sentimos orgullosos. Ahora en el desayuno que tuvimos con los hermanos, recordaba con una pareja hermosa que estaba hablando con ellos, con Julio César y con Catalina. Ella dijo: uy, se olvidó de mi nombre. Bueno, Catalina. Que en la tierra han pasado poderosos que han hecho temblar el mundo. Uno de ellos fue Nabucodonosor. Diga conmigo: Nabucodonosor. El Nabucodonosor nabuconoseaba el que lo de Nabu, que buena los nabucadores. Nabucodonosor tenía un título delante de él, era rey de reyes, hasta que el Señor dijo un día, porque él tenía todo el imperio, había levantado todo. Entonces un día le envía al profeta, y el profeta va a hablar con él, Daniel, y le dice: si no te arrepientes y no te humillas, vas a terminar como las bestias del campo comiendo pasto. Ese es el sueño que tuviste y esa es la realidad. Ay, páguenle lo que le deban al profeta. Ay, este man se inventa cuenta, andate. Y dice que un día se asomó por la ventana de su palacio, y claro, eso era una ciudad fuerte, una cosa maravillosa. Era en Babilonia, los jardines colgantes de Babilonia, que no he escuchado de ellos, y era una cantidad de cosas maravillosas. Uy, qué tipazo que yo, y ese día que yo perdió la cordura y terminó como la bestia del campo, que le llovía el agua encima de él. Y lo escribiría ahí en el libro de Daniel, y diría: hasta que yo, Nabucodonosor, y escribo en mi puño y letra, volteé la cabeza a los cielos y reconocí que era Dios, y me regresó la cultura y la cordura, y todo me fue restaurado.
Es necesario que pasemos a veces por el valle de sombra de muerte, pero no temerá nuestro corazón, porque saldremos a victoria. Y pasarán por el desierto, y el Señor abrirá puertas de esperanza, manantiales de vida, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? No importa la situación por la cual esté pasando hoy, era necesario que el profeta abriera sus labios con juicio, pero vendría restauración. Y aquí viene, vamos a leerla. ¿Cómo dice la restauración? Hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado sus lugares abandonados en medio de la tierra, hasta que haya una limpieza de todas esas cosas que tenían en su corazón, ese pueblo que se había envanecido. Leámoslo, último punto. Me encanta eso. ¿Pero qué? ¿Qué dice ahí? 4 letras que cambian la vida. Pero cuando usted ve una cosa mal y de pronto dicen pero, hay un pero, wow, algo va a pasar. ¿Qué va a pasar? Léalo conmigo. Y si quedara una en ella, la 10ª parte, esta volverá a ser destruida. Voy a quitar todo. Pero, léalo conmigo, ¿cómo dice ahí? Pero como el roble. ¿Como el qué? No está usando cualquier matica. No, pues como el pasto. Como el roble. Dígale, está al lado. Como el roble. ¿Cuántos saben que el roble es una madera resistente? Y la encina, otra madera poderosa de esas, que al ser cortados, ¿aún queda qué? Así será la simiente santa. Me hizo una falta este coso de acá. Señor, provéenos un coso nuevo de esos. ¿Cómo se llama el coso? El cosiaco. Videobin. ¿Sabe cómo le dicen en Guatemala eso? Si no estuvo en Guatemala, nunca lo va a averiguar. ¿Cómo creen? Le voy a decir, le dicen cañonera. La gente en Centroamérica está toda loca. No, mentira, yo lo amo a todos. Cañonera. Imagínense. Busque y verá. Uy, el pastor está inventando. El pastor inventa unas cosas. No. Léalo conmigo una vez más, después del pero. Una vez más, leámoslo. Pero, creyéndolo de corazón, pero como el roble y la encina, que son perseverantes, que tienen resiliencia, son resilientes, que no se rinden, que avanzan. Dígale, está al lado de usted, es como el roble y como la encina. ¿Cuántos son robles y encina aquí? Encina nomás, así somos nosotros. Como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será que la simiente santa, el principio todo purificado, donde Dios puede empezar a levantar y poner cada cosa en su lugar, y todo lo que el Señor pone nadie quita, y lo que el Señor establece nadie lo puede arrebatar. Dele un codacito al que está al lado. Roble, dígale, encina. El Señor nos purifica, nos levanta, nos edifica, y nuestro postrer estado será mayor que el primero. La gloria postrera será mayor que la primera. Cuando dicen amén, denle ese aplauso al Rey de Reyes. Póngase de pie conmigo y vamos a orar. Es necesario que pasen cosas, pero en ellas el Señor está purificando. No hemos sido abandonados ni dejados. No hemos sido puestos a un lado, ni quitados o despreciados. Estamos siendo transformados y purificados. Y todo lo que nos sirve estorba. Y peso el Señor nos quitará en muchas cosas para darnos el verdadero peso de gloria. Cuando uno se devuelve en la vida, yo a veces me devuelvo y digo, uy, le daba tanta importancia a tanta bobada. Para mí era fundamental, no sirve de nada. Hasta que el Señor lo enseña a uno correr livianamente, a tener alas como de águila, a levantarse el vuelo, sin temor y sin angustia, porque he sido probado en el duelo.
probado y entrenado y multiplicado, sanado, liberado y restaurado, purificados. Levante sus manos conmigo y dele gracias al Señor. Gracias por tu purificación, Señor. Tenemos la tendencia a aferrarnos de muchas cosas como la más importante, como la única, como todo está perdido. No. Le damos importancia a cosas que Él menosprecia. Y llamamos bueno a cosas que Él llama malas. Y nos inducimos o nos dejamos inducir por su poder, cuando de nada sirve. El Señor está tratando con nuestro ego, con nuestro orgullo, con el creer que todo lo podemos. Sí lo podemos, pero en Cristo, que nos fortalece, no sin Él. Y hay cosas que no puede estar Cristo porque Él no está, y porque lo han reemplazado, y porque son el Usías, el rey en nuestra vida. ¿Qué cosas serán? Dios la mostrará. Lo hermoso es que cierra el capítulo, ahí está, hasta la última coma de ese capítulo, usted puede leerlo. La simiente santa, como el roble o la encina, como el roble o la encina. Y usted ve esos árboles crecer. Yo he visto árboles que pasaron por procesos muy duros, pero después se fortalecieron. Y esos procesos hoy son mucho más fuertes que el resto del árbol. Son los que le dan el sostén a todo el árbol. Y le marcan y le cuentan la historia. Hay algo que en inglés se dice pruning, en español la poda. No nos gusta, pero el que poda sabe cuánto corta. Y hay que necesitan solo poda de algunas cosas para que coja mejor forma. En estos días estuvimos podando unos árboles ahí en el patio de la casa con la pastora, y tocó bolearle machete a unos pedazos, tijera a otros, pero será por el beneficio de la planta, porque se desgasta en tantas cosas que es necesario que Él quite. Y hay podas que necesitan ser radicales, como el soqueo en el café. Cortan todos los palos a una altura de 20 centímetros, 30, y ellos empiezan a brotar después, y ahí empiezan a deschuponarlos, a quitarle, para ver si dejan uno o dos chupones de acuerdo, de esas pequeñas ramitas, de acuerdo a la cantidad de palos en el lote. Pero la cosecha que trae después, cuando el tiempo ha pasado, en esos que fueron podados, es poderosa. Así que dígale al que está al lado: no le temas a la poda, la cosecha será poderosa, mayor que la anterior. Y en los momentos, ¿qué hago? Mientras la mano del Señor te sostendrá. A veces creemos somos nosotros. Si yo no hubiera llegado, ¿qué hubiera pasado? Tú nunca llegaste, fue Dios el que te trajo. Nosotros nunca fuimos, Él siempre nos llevó. Tenemos temor de que las cosas hubieran ocurrido si no hubiéramos estado. ¿Cómo crees que estuvimos? ¿Por qué estuvimos? Porque Él nos llevaba de su mano derecha. Tome la mano del que tiene al lado. Padre, oramos por tu gracia, por tu misericordia y favor. En muchas cosas no sabemos qué hacer. Estamos como el que ve y no entiende, como el que oye y no sabe. Pero tú sabes, tú entiendes, y aquí estamos preparados para comprender de tu mano, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por ti. Un único camino, la única verdad y la verdadera vida. Por eso en ti podemos estar confiados. De tu mano poderosa saldremos al otro lado. Diga eso conmigo: de tu mano poderosa saldré al otro lado. Bendiga al hermano o a la hermana que tiene al lado. Bendígalo con sus labios. Empieza a hablar lo que Dios pone. Sé que hay palabra de profecía que aún le pondrá. Y empieza a decirle: gracias por este hombre, esta mujer, Señor. Tú sabes mejor que nadie lo que está pasando.
Tú lo has sostenido hasta este lugar y lo sacarás al otro. No vemos algunas veces cómo ocurren, porque en medio de una tormenta es difícil ver el sol que brilla más allá, pero nos sacarás de esa tormenta y nos levantarás nuevamente, porque no hemos sido abandonados, hemos sido recogidos, amados, somos restaurados, perdonados y bendecidos. Gracias, Señor. Dele gracias ahí donde está, alábele, y gracias, Señor, por lo que está pasando, por los buenos momentos en los que yo me puedo deleitar, por los momentos difíciles en los cuales, aunque no hay deleite, saber que tu mano me sostiene me llena de esperanza y de gozo. No nos abandonarás, no nos dejarás, siempre nos sostendrás con tu diestra victoriosa. Contigo y en ti somos más que vencedores. En el nombre de Jesús, levante la mano de su hermano y dígale: gracias, Señor, por este hermano y esta hermana.